Vamos a empezar con el tema de derivadas parciales. Vamos a recordar un poco lo que se vio en análisis matemático 1, en el cual teníamos nosotros una función y, función de x. Entonces nosotros decíamos que en el punto x0 la derivada de esta función venía dado directamente por la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. En realidad esto venía de tomar el límite de un cociente incremental para el valor de delta x que tiende a 0 o para x que tiende a x sub 0. Si nosotros no tomamos límite y nos íbamos aproximando en forma discrecional, lo que teníamos directamente es, en vez de una recta tangente, una recta secante. Pero a medida que x tendía a x0, o sea que delta x tiende a 0, la recta secante se va transformando en recta tangente. Entonces, la interpretación geométrica que teníamos de la derivada era ni más ni menos que la tangente geométrica, si este ángulo es θ, la tangente geométrica de la tangente trigonométrica de del ángulo θ en ese punto, ¿no? O sea que decíamos que I', nosotros lo poníamos como I', era igual a la tangente del ángulo θ. Esa era la interpretación gráfica. En realidad era una forma de medir de manera diferencial el valor de la variación de la función en un determinado punto. Si nosotros extendemos esto a análisis matemático 2, que estamos viendo funciones de varias variables, puntualmente en este caso estamos una función de xy, pero sabemos bien que puede ser una función de varias variables, de n variables, pero para poder graficar vamos a tomar eje x, eje y, que es donde está el dominio, que sería equivalente al eje x, y z, que es donde está la variable dependiente. Acá supongamos que esta función es una función, bueno, opaca, entonces estamos dejando en línea de punto los ejes, y nosotros queremos calcular la derivada de esta función, pero nos dicen, bueno, perfecto, yo voy a calcular la derivada en el punto P sub 0, pero la derivada, ahora como no es en el plano, sino que es en el espacio, es la derivada respecto a qué eje. Si es respecto a x, respecto a y. Más adelante vamos a ver que podemos tomar una derivada, podemos calcular una derivada según una dirección distinta de x e y, que no es ni más ni menos que una generalización del concepto de derivada parcial. Entonces nosotros acá tenemos, podemos calcular la derivada parcial de esta función respecto de x. Para eso, eso quiere decir que y la vamos a considerar como una constante. Si nosotros vemos y es como un número, y al cuadrado como un número, o una función trascendente que tenga ahí como parte de como argumento, o parte del argumento, como por ejemplo seno de i al cuadrado o seno de 3 sobre i, eso también es una constante. Entonces, si nosotros queremos calcular la derivada de la función, la derivada parcial respecto de x, tenemos que tomar ahí constante. O sea, y tiene que tomar un determinado valor. Si nosotros hacemos pasar un plano que sea paralelo al plano xz por y, vamos a tener este plano. Lo estoy acotando a lo que es un plano en el primer cuadrante, ¿no? Ese sería un plano, nos imaginemos que es un plano paralelo al plano xz. Corta la función en este punto, porque tanto esta recta roja como la traza o intersección de la función coinciden, están en el plano de esa pared, al igual que este otro punto. Estos dos puntos pertenecen a la intersección. Entonces nosotros podríamos, yo lo voy a hacer en forma arbitraria y en forma aproximada, voy a
tener la libertad de dibujar una curva, que esa curva va a estar contenida en este plano que yo he dibujado en rojo, y es justamente la intersección de ese plano paralelo al XZ que pasa por el punto P sub 0, en el cual nosotros queremos calcular la derivada parcial. Y si nosotros, bueno, como para poder completar un poco más el dibujo, levantamos la ordenada, la imagen del punto P sub 0 va a ser este punto, lo vamos a llamar M sub 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Extendiendo este concepto de el límite de la función para delta x que tiende a 0, bueno, nosotros vamos a tener una recta tangente, que es la que estoy intentando dibujar en este momento. Esa es la recta tangente a la superficie en el punto M sub 0, pero que está contenido, al igual que esta curva, en el plano este que yo dibujé inicialmente en rojo, o sea, el plano que pasa por estos dos puntos. Entonces, nosotros podemos decir, si extendemos este plano, que este ángulo lo vamos a llamar alfa x. Entonces ahí podemos decir que la derivada parcial respecto del eje x, que la podemos simbolizar de esta forma, hay otra forma de simbolizarlo, va a ser igual a la tangente del ángulo alfa x. Interpretación geométrica de lo que es la tangente. Espero que más o menos se entienda la construcción gráfica. En el caso de que a nosotros nos dicen, bueno, complete la interpretación geométrica, porque también queremos saber cuál es la interpretación de la derivada parcial en el punto P sub 0 respecto de y. Para eso tengo que tomar x constante. ¿Y qué x voy a tomar? Voy a tomar x0 constante. O sea que acá vamos a trazar un plano, que es este plano que está acá. Bueno, acá se me están superponiendo las imágenes. Bueno, de todos modos, si hay duda, después vamos a ver en una clase virtual a tratar de evacuar. Este punto es un punto de intersección porque es un punto que está en el plano de xy, pertenece a la función z, función de xy, y también pertenece a este plano paralelo al plano YZ. Y este punto también es un punto que pertenece a la función. Sin lugar a duda, ahora la intersección de este plano en verde con la función f de xy es una función, es una curva que va a ser coplanar justamente a este plano en verde y que pasa por el punto M0. Acá, bueno, tuve suerte y justo me coincidió. En realidad lo hice un poco coincidir, pero muchas veces quedan muy distantes. Bueno, entonces nosotros, así como antes habíamos trazado una tangente a la curva roja, esta que tenemos acá, por el punto M sub 0, ahora lo que vamos a hacer es trazar una recta tangente, pero ahora que pertenece a este otro plano, ¿no? Este plano nosotros lo podemos llamar, este plano vertical, como es un plano, lo podemos llamar pi sub x. Uso la letra pi porque en álgebra se usa mucho la letra pi para definir los planos. Y este otro plano lo vamos a llamar pi sub y, que es un plano paralelo al eje y. Entonces, si nosotros trazamos una recta que sea tangente va a formar respecto al semieje positivo del eje de la y un determinado ángulo. Este ángulo lo vamos a llamar alfa y. Y de la misma forma, así como dijimos que la derivada parcial de la función respecto de x
era el valor que tomaba la tangente trigonométrica de ese ángulo. Vamos a decir que z, la derivada parcial de esta función de xy respecto de y, va a ser igual a la tangente trigonométrica de la tangente geométrica a la superficie en ese punto, pero que esté contenido en un plano que sea paralelo al eje y, o sea que sería la tangente de alfa y. Esto un poco como para dar un poco una explicación geométrica de lo que, una interpretación geométrica de lo que son las derivadas parciales. Por supuesto que en el teórico va a estar seguramente mejor desarrollado, pero bueno, prefiero darle una pequeño anticipo a esto antes de encarar ya de lleno la ejercitación. Como para finalizar esa introducción teórica, decimos que la derivada de z respecto de x es igual al límite del cociente incremental. Eso es algo que nos tiene que salir así como un versito. El límite del cociente incremental para el incremento de la variable independiente es que tiende a 0. El límite de, como esto es la derivada respecto de x, el límite de la función de x incrementada y menos f de x sobre delta x para delta x que tiende a 0. La derivada parcial respecto de y es el límite del cociente incremental, donde el numerador es f de x y incrementado, menos, acá me equivoqué, menos el valor de la función xy dividido sobre delta y para delta y igual a 0. Entonces esto es un poco una introducción al tema derivadas parciales. Ahora lo que vamos a hacer es rápidamente volcar un poco estos conceptos a 3 ejercicios que, bueno, son ejercicios bastante simples que estuve buscando. Acá vamos a calcular la derivada de, tenemos esta función z, ustedes pueden ver z es función de x e y, entonces acá podemos calcular dos derivadas parciales, la derivada respecto de x respecto de y. La derivada parcial respecto de x, nosotros tenemos que ver a y como una constante, como si fuese el 4, como si fuese el 3. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Y acá es fundamental, digamos, que ustedes repasen un poco medio mucho, todo lo que ustedes estuvieron viendo en análisis matemático 1, ¿no? Porque se da por sentado de que son especialistas en el cálculo de derivadas, saben calcular las derivadas y más adelante las integrales simples de, en una variable de absolutamente todas las funciones. Les recuerdo que en los parciales no se usa, no se permite, digamos, la tabla de derivadas ni de integrales, no porque seamos malos, simplemente porque realmente eso es algo que, digamos, una persona que tiene como objetivo recibirse una carrera tan linda como ingeniería, bueno, a eso lo tiene que saber como si fuese la tabla de multiplicar. Aunque a veces la calculadora nos ayuda mucho con el tema de la tabla de multiplicar. Bien, entonces, acá ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos que calcular, como tenemos 3 términos, vamos a ir calculando la derivada de cada uno de los términos. Respecto de x, acá tenemos 2x cuadrado. Acá lo que tenemos que hacer es bajar el 2 como exponente que multiplica a este 2, entonces va a quedar 4x menos. 3 es una constante, pero y también es una constante porque es una derivada parcial respecto de x. Entonces nos va a quedar 3y. ¿Y qué pasó con la x? Bueno, x está elevado a la 1. Yo lo que tengo que hacer es bajar ese exponente 1, que acá no lo veo, pero bueno, está tácito, digamos, ¿no? Y queda x elevado a la 0, porque tengo que disminuirle 1 unidad. Todo número elevado a la 0 es 1. Y el tercer término, yo tengo la derivada de una constante, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, esta es la expresión. Esta es la expresión. Puntualmente, si esta función que tenemos acá fuese esta que está graficada acá en negro, esta expresión 4x menos 3y, z igual a 4x menos 3y, una expresión explícita en z, sería la expresión de esta recta roja. La expresión de esa recta roja. Ahora vamos a calcular la derivada respecto de y. Ahora lo que tenemos que hacer es ver a x como una constante. Entonces la derivada del primer término es igual a 0.
la derivada del segundo término es igual a menos 3x, perdón. Menos 3x, porque estamos haciendo la derivada respecto de y. Y en el tercer término, lo que vamos a hacer más, tenemos que bajar el exponente 2, que se multiplica por 4 y queda 8, e y queda elevado a la 2 menos 1, o sea, 8y. Entonces acá tenemos calculado las dos derivadas parciales de esta función. Esta, si nosotros hacemos digamos, la comparación con esto, o buscamos la similitud con esta, podemos decir que esta expresión es esta curva roja, y que esta expresión que tenemos acá es esta curva verde. Bien, ahora vamos a calcular, así como hicimos la primera, vamos a hacer la segunda, en la cual ya vamos a refrescar algunos conceptos. Vamos a calcular la derivada de esa función respecto de x. Acá también en este caso tenemos dos términos. En los dos términos tenemos x. La derivada respecto de x vamos a ver ahí como una constante. Por lo tanto vamos a calcular la derivada de x al cuadrado bajo el exponente y dejo x a un exponente menos. Pero tengo que dividirlo por y, porque y juega exactamente igual que el 2, es una constante, está en el denominador, permanece en el denominador. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a colocar el más. Y cuadrado respecto de x es una constante, entonces vamos a poner y cuadrado. Esta x que la tenemos en el denominador es como si tuviésemos x elevado a la menos 1 en el numerador. Entonces vamos a bajar el exponente, vamos a poner menos 1. Y tenemos que quitarle un exponente, o sea, restarle un exponente más. O sea que nos va a quedar sobre x al cuadrado. Esto, si le queremos dar una expresión un poco más compacta y una mínima expresión, vamos a tener 2x sobre y. Acá me va a quedar, y siempre lo ideal es colocar primero el signo, después ver qué pasa con la parte numérica, luego la parte literal y luego las funciones trascendentes. 2x sobre y, acá me queda más por menos menos, y acá me va a quedar y cuadrado sobre x al cuadrado. Entonces esta sería la expresión de la derivada de esta función respecto de x. Ahora vamos a la derivada de la función respecto de y. Bueno, es bastante similar. En este caso, x al cuadrado es una constante. Y es como si tuviese en el numerador elevado a la menos 1. Por lo tanto, voy a multiplicar por menos 1, lo cual quiere decir que estoy bajando el exponente. Pero tengo que dejar y a un exponente menor. O sea que va a quedar y al cuadrado, que vendría a ser y a la menos 2 en el numerador. Luego vamos a poner más, como es derivada respecto de y, acá voy a calcular la derivada de y al cuadrado, que es 2y, y x es una constante, como 2. Para darle un formato más compacto, ahora empieza con el signo negativo, x cuadrado sobre y al cuadrado más 2y sobre x. Y estas serían las derivadas parciales ahora de esta otra función. Vamos a la tercera. La tercera función, tenemos la derivada de z respecto de, que acá refrescamos un poco el concepto. Si nosotros tenemos y igual a e a la x, la derivada es e a la x. Pero recordemos muy bien la tabla de derivada, que si es y igual a e a la u, es e a la u por u'. Entonces, acá vamos a colocar e a la u. E a la u sería e elevado a la x cuadrado más xy. Es un exponente que es un binomio. Pero tenemos que calcular u', o sea, tenemos que calcular la derivada del exponente. Pero es una derivada respecto de x. Entonces la derivada respecto de x, lo cual me obliga a colocar entre paréntesis, porque tengo que calcular la derivada de este primer término más la derivada del segundo término. Entonces acá vamos a tener 2x más y. Entonces esa es la expresión de la derivada de la función respecto de x. Vamos a calcular la derivada de la función respecto de y. Acá va a ocurrir exactamente lo mismo, es igual a e a la u, o sea, e al mismo exponente,
y acá lo vamos a multiplicar por la derivada del exponente respecto de y. Resulta ser que el primer término no tiene y, entonces una constante, la derivada de la constante es igual a 0, y luego tenemos que calcular la derivada de x por y respecto de y. Entonces acá nos queda x. Y acá tenemos entonces calculada para estos tres ejercicios las dos derivadas parciales. Quiero solamente recordar respecto al tema simbología, somos flexibles, digamos. Acá yo he estado usando z' de x. Bueno, podemos usar también esta expresión, la derivada de z respecto de x. Si fuese una derivada total, ustedes se recuerdan como este caso, y' es exactamente lo mismo que escribir derivada de y respecto de x igual a, ¿no? Que es como decir diferencial de y dividido diferencial de x, pero es la d minúscula. Acá en cambio tenemos la letra griega delta, entonces se puede utilizar esa simbología. Algunos también utilizan otra simbología, otra expresión que es f' de x, f' de x, o algo así, digamos. Lo que más nos interesa a nosotros en la cátedra es no la parte formal, bueno, tampoco es cuestión de escribir cualquier cosa, ¿no? Pero lo más importante de todo es el desarrollo y la determinación de las derivadas parciales. Entonces, espero que con estos tres ejercicios es un poco digamos, el prólogo, la introducción de lo que es el tema derivadas parciales, y vamos a hacer varios ejercicios de derivadas parciales, porque derivadas parciales de acá en adelante prácticamente es un cimiento muy importante para el resto de la carrera, porque en los temas que siguen, bueno, si no sabemos calcular las derivadas parciales, no solamente si no sabemos calcular derivadas parciales, si no calculamos con extrema fluidez las derivadas parciales y seguridad, bueno, se nos va a complicar un poco la materia, pero confío en que no ocurra eso.